de hacer algo de memoria. Orar por este tiempo. Señor nuestro, gracias por cada persona aquí presente. Rogamos que tú aumentes nuestra fe. Necesitamos que tú obres en nuestras vidas y que tú nos guardes, Señor. Ilumínanos a cada uno y en medio de las decisiones que tenemos que hacer cada día, que podamos hacer decisiones con fe. Pedimos esto para todos, en el nombre de Cristo. Amén. Algo importante en la vida es asumir las responsabilidades de nuestras propias decisiones. Eso es muy importante. Forma parte del proceso de crecer y de madurar. Pero por cultura y tal vez algo como en el ser humano, tratamos de sacar excusas y de culpar a uno, culpar al otro, pero no de asumir responsabilidad por nuestras propias decisiones. Y utilizamos expresiones como esta: te lo dije. Eso lo hace todo el mundo. Se me cayó, se cayó solo y se rompió. Esto está metido tanto en la cultura colombiana que encontré un libro que habla de eso, el manual de la disculpa. Imagínense, si lo quieren anotar, Francisco Gavilán es el autor. Imagínense todo un libro hablando de cómo los colombianos nos inventamos excusas para todo. Él escribía en su libro una partecita que dice así: el arte tan humano de no tener nunca la culpa. En la mayoría de las ocasiones la excusa es un autoengaño, dice este autor. A veces utilizamos para salvar nuestra propia imagen, otras ocasiones recurrimos a ella para no herir a las personas, porque nuestras motivaciones desnudas pueden ofender a los demás, y para evitarlo nos inventamos excusas para atenuar la atención de unos a otros. En el día de hoy vamos a ver que la Biblia nos llama a asumir nuestras decisiones y nuestra responsabilidad. Una de las cosas, como uno puede ver en nuestra propia vida o en la vida de otras personas, cómo está la fe, es ver cómo tomamos decisiones. Porque hablar de la fe, eso pues todo el mundo hablamos de la fe, pero saber si tenemos fe la podemos ver en la forma como tomamos decisiones. Hoy vamos a establecer como una lista llamémosle de chequeo. Cuando tú estés tomando una decisión, es importante tomar la decisión, pero con base a la fe. Y hoy vamos a hablar de unos punticos de qué debemos hacer para estar seguros que estamos tomando una decisión y que estamos incluyendo la fe. Porque como cristianos debe ser uno de los elementos que tomamos en cuenta para tomar una decisión. Y vamos a hacerlo a través de un pasaje que también recuerden que estamos en el libro de Hebreos capítulo 11, los versos 23 al 28. Dice de Moisés, este personaje que creo que la mayoría conocemos de Moisés, perdón, dice así: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo al edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio por la causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Muy bien. Nos voy a pedir un favor para irnos metiendo cada vez más en el texto. ¿Qué tal si lo leemos donde estamos, quienes se sientan cómodos, en voz alta? Pueden verlo en la pantalla o ahí en sus hojitas, lo que tengan. Vamos a leerlos todos a una voz para meternos más en el texto. Dice: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses,
porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del grito del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar de los primeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Amén. En primer lugar, primer chequeo, cuando estemos tomando una decisión, es importante siempre tener en cuenta si nuestra fe está involucrada en esa decisión. La primera tiene que ver, la fe permite que tú y yo elijamos con valor. Es decir, cuando tomes una decisión, si hay fe, puedes tomarla aunque tengas miedo. Tomar decisiones y tal vez has venido aplazando algo que no has decidido por miedo. Y debemos preguntarnos eso. Este pasaje en su primer verso dice: por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses. El edicto del faraón era sacrificar a todos los primogénitos. Era tremendo. Pero el faraón decía: si no lo hacen, sacrificamos a toda la familia. Aquí vemos unos padres, porque al ver a su hijo y también por saber el papel que ese hijo podría tener, pues lo salvaron y desobedecieron aún que podían perder la vida. Donde los hubieran cogido, dicen que 3 meses lo tuvieron escondido. Recuerden que después lo colocaron en la canastica y que lo pusieron allá en el río para que lo encontrara la hija del faraón, pero 3 meses escondido. No tuvieron miedo. Uno necesita fe para escoger bien, para hacer la voluntad de nuestro Dios, no para elegir por temor. Pregúntate si estás tomando alguna decisión esta semana. Yo estoy tomando esta decisión por temor de algo o por fe. Que no nos pase como ilustraba el pastor Adrián Rogers en una de sus prédicas. Él decía que un cazador allá en África, un cazador de estos de leones, apareció en la televisión pues ufanándose y diciendo al público que él le había cortado la cola al león con su propia navaja. Con la gente, dice, con mi propia navaja cogí y le corté la cola de ese león. Todo el mundo estaba, hasta que alguien le preguntó, perdón señor, ¿y por qué no le cortó la cabeza? Digo, no, porque ya se la había cortado antes. La decisión que estás tomando va a implicar un paso de fe. Es imposible tomar decisiones de fe y no tomar riesgo. Por eso llamamos también esto una fe audaz. Implica un desafío, implica tal vez intentar algo diferente, pero si tienes fe vas a poder tomar esa decisión. Tal vez no te animas, no has tomado la decisión de hablar a otra persona de Jesús porque tienes miedo. Se necesita fe para poder hacerlo. Tal vez ni siquiera has aceptado a Jesús en tu vida porque tienes miedo de que algo ocurra. Como una señora me decía, no, es que yo tengo miedo, me vuelva fanática o algo. La fe implica que podemos superar el miedo. Si estás tomando decisiones, piensa, ¿la estoy tomando por temor o por fe? Tomar decisiones de fe implica siempre salir de nuestro lugar de comodidad. Y yo sé de personas que no toman decisiones que saben que tienen que tomar, pero por no salir de su lugar de comodidad.
A veces inclusive la desenmascaramos. Es decir, hay personas que consultan 1, 2, 3 consejeros, saben que es la decisión que tienen que tomar, pero no la toman porque tienen miedo. Y ahí es donde necesitamos fe para superar el miedo. Miren que no estoy diciendo que no tengamos miedo. En la vida, muchas decisiones nos da miedo tomarlas, por lo que implica, ¿cierto? La fe no es que nos quite el temor. Una persona que tiene fe no es una persona que nunca te siente miedo. No. Siente miedo, pero la fe le ayuda a superar, a tomar la decisión correcta. Preguntaría yo a ustedes en esta tarde ya, ¿tienen que tomar alguna decisión esta semana como cristianos? ¿La están tomando por fe o por miedo? Tal vez ir a un nuevo campo de trabajo, un nuevo campo de estudio, dejar una relación, no sé. Pero es importante relacionar la fe con las decisiones. La fe nos ayuda a superar el temor y así vamos a poder tomar la decisión correcta. En segundo lugar, este pasaje también nos muestra que cuando la fe le ayuda a uno a tomar decisiones, escogemos el camino correcto, no el camino fácil, que es diferente, ¿cierto? Cuando tomamos decisiones, la tentación es escoger el camino fácil. Dice aquí el texto: por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Aquí, como comentábamos hace 8 días, Moisés, pues él estaba muy bien allá en el palacio, pero él sabía que Dios le tenía para otro propósito. Y él tuvo que decidir: o seguía tranquilo ahí, o hacía lo correcto, o cogía por el camino amplio, como dice el Señor Jesús. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús decía que hay personas que no escogen el camino correcto, a veces el camino estrecho, el camino difícil, pero a veces la tendencia del ser humano es escoger el camino fácil? Eso quiere decir que tal vez no tengamos fe, o no suficiente fe. Necesitamos fe para estar seguros que Dios tiene esa situación bajo control. Así podremos hacer lo correcto. Esta semana, en las decisiones que estás tomando, ¿estás haciendo lo correcto o el camino fácil? Eso pues cada uno nos lo debemos preguntar. Si tenemos fe, nos ayuda entonces el Señor y nuestra fe a hacer lo correcto. Yo sé que algunos, y sabemos porque está en la Biblia, y algunos decimos: sí, pero es que la fe mueve montañas. Es cierto, la fe mueve montañas, pero ustedes no saben que a veces el Señor no nos llama a quebrar para que se muevan las montañas, sino a escalar la montaña, atravesar la montaña y descender de la montaña. La fe no implica escapar de ciertas realidades. Debemos pensar entonces, cada vez que tomemos una decisión, ¿es lo correcto según el Señor? Y en el día de hoy es fácil que las personas se pregunten: pero en este mundo, ¿quién dice que es la verdad? ¿Quién dice que es lo correcto? Si nos preguntan qué es lo correcto, si nosotros los cristianos tenemos una respuesta fácil, rápida. La mejor respuesta: lo correcto en tu vida y en mi vida es lo que le agrada a Dios. Si estudias todo el Antiguo Testamento, cuando la palabra bien o correcto o adecuado significa lo que a Dios le agrada. Pero se necesita fe, porque es cierto que a veces puede implicar consecuencias no tan agradables, puede implicar problemas en el trabajo porque nos centramos en hacer lo correcto, puede ser
dejar una relación porque no es correcta y la tenemos que dejar, en fin. No es fácil, pero si vas a tomar una decisión, la fe te ayuda a mirar, ¿es lo correcto o estás cogiendo el camino fácil? En tercer lugar, este pasaje también nos muestra con respecto a la fe que tuvo Moisés y nos anima a nosotros. La fe nos ayuda a que tomemos decisiones a largo plazo, es decir, entendiendo las implicaciones a largo plazo. La fe tiene una visión a largo plazo de las cosas y uno decide en consecuencia, no la visión cortica. Dice el pasaje que leímos en este versículo: consideró que lo propio por la causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Es decir, Moisés pensó no en el momento, en la recompensa inmediata, sino en la que venía más allá, y dijo, entonces esa me importa más, es más significativa. Estamos acostumbrados a tomar decisiones a corto plazo, porque me parece, me gustó, pero no pensamos qué implicaciones. Y si esta semana estás tomando decisiones, hazte esa pregunta: esa decisión, ¿qué implicación tiene, no ahora, a largo plazo? Para la vida espiritual de tu familia, para el reino de Dios, para la eternidad. Esos tienes que tomar. La persona que en fe toma una decisión no solo piensa lo que va a ocurrir ahora, sino las implicaciones. Ser o no cristiano, tienes que tomar ojalá las implicaciones no a mediano, a un plazo inmediato, sino a largo plazo. Leía de la historia de la Segunda Guerra Mundial en John Winston Churchill, pues como líder tuvo que tomar decisiones, un libro habla de todas las decisiones que tuvo que tomar, muy difíciles. Por ejemplo, una, y se enteró, su servicio secreto le comunicó que iban a bombardear un pequeño pueblo en Inglaterra, porque el ejército aliado estaba descubriendo todos los códigos secretos que utilizaba para comunicaciones el ejército alemán. Le preguntaron al señor Churchill, le dijeron lo siguiente: ¿qué hacemos? ¿Damos aviso a esa población para que todo el mundo escape y se salve del bombardeo alemán? Pero eso va a implicar que los alemanes se van a dar cuenta que estamos ya sobre la pista de sus comunicaciones. ¿Le avisamos a la gente o esperamos? No hacemos nada más, continuamos escuchando sus comunicaciones hasta que tengamos todos los códigos completos. Dice la biografía de este señor que él decidió esperar y no hacer nada. Bombardearon ese pueblo, claro, hubo muchos muertos, pero la guerra cobró otra dirección cuando los aliados pudieron encontrar y tener todas las claves de comunicación para descifrar los mensajes del ejército enemigo. En la vida hay que pensar en eso. ¿Qué implicaciones tiene la decisión que estás tomando para las futuras generaciones? Para tu vida espiritual, para tu relación con Dios en el cielo. Es importante no tomar decisiones simplemente por lo que hoy me parece, sino por las implicaciones hacia el futuro. Una persona de fe, cuando toma decisiones, no piensa solamente en el ya y el ahora, sino en lo que implicará hacia el futuro, sobre todo en su relación con Dios. En cuarto lugar, vemos que la fe en última instancia se basa en Jesús, nuestro Cordero sacrificado. Este pasaje termina pues recordándonos tal vez la primera Pascua.
Cuando el Señor nuestro Dios le advirtió a Moisés que hiciera algo para proteger a los primogénitos del pueblo de Israel. Y dice: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Recuerdan que el Señor seguía actuando en contra de los egipcios para que los dejara libre al pueblo de Israel, pero no lo hacía. Entonces dijo: voy a tocar entonces a los primogénitos de todo el país. Y le advirtió al pueblo de Israel a través de Moisés: necesito que sacrifiquen corderos y pinten en la entrada de su puerta, en el dintel de la puerta, con la sangre de cordero sacrificado para protección. Y Moisés lo hizo. Algunos dicen: no, pero si a mí me dicen eso, yo también lo hago. Moisés pudo haber dicho: no, ¿sabes qué? Mejor lo saco, me lo llevo para otro lado. Aún sabiendo que está en juego nuestra vida espiritual, no siempre obedecemos lo que es el camino de salvación. Me explico, paso en el día de hoy. La otra semana, en un par de semanas ya celebramos Semana Santa. 98% de los colombianos sabemos qué es, por qué murió Cristo y todo eso. Que Él vino a traer la vida eterna. La pregunta es si todos estamos viviendo obedeciendo a Jesús, poniéndonos bajo su protección, bajo su cuidado. Se necesita fe. Decir: no, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de Jesús. Pensaba que muchas de esas decisiones, por ejemplo, que tomamos en la vida, tienen que ver con el perdón. Yo los animo que revisemos esas decisiones con respecto al perdón que hemos tomado, que vamos a tomar esta semana. Si estamos experimentando la fe en Jesús, ¿qué debemos hacer? Perdonar, ¿cierto? No los debo muy convencidos. Tranquilos, eso pasa. Se necesita tener fe en Jesús y decir: tal vez yo no lo siento, tal vez no me parece, pero yo tomo la decisión de perdonar, porque Jesús me ha perdonado y me ha dado vida, entonces yo puedo perdonar. Es decir, en últimas, la fe consiste en hacer la voluntad de Jesús, en que seguir a Jesús transforme nuestras decisiones diarias. Repasemos nuestro chequeo para tomar decisiones en fe. Primero, ¿qué? ¿Fe en qué? Nos permite tomar decisiones, no, antes de correctas, con valor, sin temor. Entonces pregúntate: ¿estás tomando esa decisión por puro gallina o de fe? Segundo, la fe nos ayuda a tomar ¿qué? El camino correcto, que no siempre es el más fácil, pero en los dos es el camino correcto. En tercer lugar, nos permite, antes de tomar decisiones, ver las implicaciones a largo plazo, sobre todo la eternidad. Algunos dicen: uy, pero no, mucho plazo. La vida pasa tan rápido. Y sí tiene implicaciones eternas las decisiones que tomamos aquí. De hecho, la salvación, no sé si ustedes están seguros de eso, la salvación la decimos aquí, por decisiones que tomamos con Jesús, aquí, ya. No hay nada que hacer aquí. Y en cuarto lugar, decidir en fin implica ¿qué? Muy bien. Se basa en Jesús, en asumir todo lo que implica nuestra relación con Jesús. Eso, la fe está relacionada con nuestras decisiones. Tenemos que hacerlo a diario,
esta semana. Qué bueno que nuestro Dios nos puede dar la fe y la claridad para tomar decisiones. Vamos ahora y vamos a pedir que el Señor nos dé esa claridad para poner esto en práctica cada día. Tomar esas decisiones con fe, con todos los recursos que el Señor nos da, y todo esto para darle la honra y la gloria cuando tomemos decisiones con fe. Pero sé que no es fácil, entonces necesitamos orar, pedir que nuestro Dios nos ayude. Tal vez la decisión más importante es decirle: Jesús, sé el centro de mi vida, voy a hacer tu voluntad a partir de ahora. Tal vez debemos empezar por esa oración. Oremos. Sabemos que eres el Dios perdonador, misericordioso, pero también eres el Dios que nos instruye a hacer tu voluntad. Señor, gracias porque nos das libre albedrío para tomar esas decisiones. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude cada día a hacerlo con fe. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos, hijas, personas que te están buscando, que están tomando decisiones importantes en la vida. Señor, te ruego que tú seas el guía para cada persona, y que en fe puedan decidir, no por temor, sino con valor, con ánimo, con coraje. Señor, ayúdanos a decidir no porque es el camino más fácil o por el camino más fácil, sino a decidir por el camino correcto, que te honra a ti. Señor, aunque a veces esto tiene implicaciones difíciles, pero tú nos llamas a hacer lo correcto y a tener fe en que tú harás justicia. Señor, en un mundo con tanta rapidez, donde buscamos gratificación inmediata, ayúdanos no a tomar decisiones por un placer momentáneo, porque ahora lo quiero, sino las implicaciones que eso tiene para mi vida, para la vida de la familia, para mi trabajo, sobre todo para nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos a tomar esas decisiones pensando en las implicaciones a largo plazo. Señor, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer si pensáramos cuánto afecta eso a nuestra vida espiritual y la eternidad? Pero en última, Señor, te rogamos a que tú nos ayudes para que podamos decidir obedecer a Jesús, nuestro Salvador. Señor, te queremos entregar hoy una vez más nuestra vida para que tú hagas tu voluntad. Señor, que eso sea lo que nos mueve cada día a tomar decisiones, a hacer tu voluntad. Pero para eso necesitamos entregar todo nuestro ser a ti. Tal vez hoy por primera vez le dices a Jesús: Señor, perdona mis pecados, conozco de ti, te entrego mi vida para hacer tu voluntad, hacer lo que tú me pides. Pero no solamente lo vamos a tener que hacer una vez, sino diariamente vamos a tener que decidir hacer tu voluntad. Gracias por hombres como nosotros, con debilidades, como Moisés, que eligieron en fe. Señor, que cada acto de fe que nosotros escojamos sea para honra y gloria tuya. En tu nombre oramos. Amén. Puestos de pie, vamos a reconocer a nuestro Dios que nos guía siempre.
es el momento de hacer algo de memoria.